Vamos a hacer un viaje, uno que nos lleva a las perspectivas más aterradoras de nuestra propia existencia. Hoy exploramos una filosofía de horror que no va de sustos fáciles, sino de una verdad bastante aplastante sobre nuestro verdadero lugar en el cosmos. Y para empezar, tenemos esta frase del escritor H.P. Lovecraft. La idea aquí es que nuestra propia mente de alguna forma nos protege. Nos mantiene a salvo en una pequeña isla de ignorancia para que no nos volvamos locos. O sea, vivimos sin conectar todas las piezas del rompecabezas de la realidad. Y aquí, justo aquí, es donde se pone interesante. Esta es la pregunta que nos lanza de cabeza al horror cósmico. ¿Qué pasa cuando todos esos descubrimientos, la ciencia, la historia, empiezan a formar una imagen que no nos esperábamos? Una imagen francamente aterradora. Muy bien. Para meternos de lleno en esto, primero hay que aclarar una idea, que casi todos tenemos en la cabeza. La imagen más popular. Seguro que a todos nos suena, ¿no? Un ser gigante con tentáculos que sale de quién sabe dónde para destrozar nuestra cordura. Y sí, es una imagen muy potente. Pero esto es solo la superficie, la pura cáscara. No es para nada la verdadera esencia del género. Y aquí está el punto clave. El terror de verdad no viene de la criatura, sino de lo que esa criatura representa. Representa la inmensidad de todo lo que no sabemos y que probablemente nunca lleguemos a comprender. El miedo a lo desconocido es el verdadero motor de todo esto. Para entender mejor esto de lo desconocido, hay una analogía buenísima que ilustra perfectamente una de las ideas centrales de este tipo de terror. A ver, imaginemos esto por un momento. Pensemos que todo lo que la humanidad sabe, todo nuestro conocimiento, es una pequeña esfera de luz en medio de una oscuridad infinita. Al principio es un punto diminuto, pero con cada descubrimiento, con cada avance, esa esfera se va haciendo más grande. Suena bien, ¿no? Más luz, menos oscuridad. Pues aquí está la gran paradoja. Conforme la esfera de luz crece, el área de su superficie, o sea, la frontera entre lo que sabemos y lo que no, también se hace más y más grande. Cada respuesta que encontramos nos abre la puerta a 100, 1000 preguntas nuevas que ni siquiera sabíamos que existían. La búsqueda de conocimiento, irónicamente, solo nos hace más conscientes de la inmensa, de la infinita oscuridad que nos rodea. Y bueno, esta conciencia cada vez mayor de lo desconocido nos lleva derechito a una filosofía bastante sombría, una que es el corazón de todas estas historias. Esto es, en esencia, la filosofía de Lovecraft. Se llama cosmicismo. Sostiene que no hay un Dios que nos cuide, no hay un propósito cósmico centrado en nosotros, no, simplemente somos una mota de polvo, un accidente biológico, en un mecanismo cósmico gigantesco al que en realidad no le importamos lo más mínimo. Y aquí está la gran diferencia con el horror que casi todos conocemos. El horror tradicional, pensemos en Drácula, por ejemplo, casi siempre es una lucha entre el bien y el mal. Nuestra supervivencia, nuestra moral tiene importancia. En el horror cósmico, esa lucha ni siquiera existe. Las fuerzas del universo no son malvadas, simplemente son indiferentes. Nuestra existencia en el gran esquema de las cosas es un accidente sin la menor trascendencia. Vaya, este fragmento del poema Némesis de Lovecraft lo captura de una forma brutal. Un cosmos vacío, mecánico, sin ningún propósito. Planetas que giran en la oscuridad sin que nadie los vea, sin que a nadie le importen. Es una visión de soledad absoluta. Y esta analogía ilustra nuestro lugar en el cosmos de una manera brillante. Somos esa hormiga. Caminamos sobre la superficie de una realidad cuyas leyes, cuya verdadera historia, cuyos verdaderos protagonistas son tan complejos y tan ajenos a nosotros que están fundamentalmente más allá de nuestra capacidad de comprensión. Entonces, si somos esa hormiga y de repente, por un instante, pudiéramos ver el libro completo, ¿qué le pasaría a nuestra mente? ¿Cuál es el precio de conocer algo para lo que no estamos preparados? Y aquí volvemos a la cita del principio, pero ahora con su conclusión. La revelación de la verdad, de la verdadera estructura de la realidad y de nuestro espantoso lugar en ella, es incompatible con la mente humana. El conocimiento no nos libera, nos destruye. Y es que la locura en estas historias no es nomás porque sí, ¿eh? Es la consecuencia lógica de enfrentarse a lo incomprensible. Ya sea al darse cuenta de lo insignificantes que son, al ver geometrías imposibles que desafían las leyes de la física, o al toparse de frente con algo tan absolutamente ajeno que no hay palabras para describirlo, la mente humana simplemente se quiebra. Pero aquí la cosa se pone más complicada, porque hay otra capa de este conocimiento prohibido que no es cósmica, sino dolorosamente humana, y que nos obliga a mirar directamente al autor. Primero hay que entender un concepto clave, la alteridad o el proceso de otredad. ¿Qué es esto?
Pues básicamente es cuando un grupo dominante define a otro grupo como el otro, como algo ajeno, diferente, a menudo inferior. Es una forma de crear distancia y justificar el prejuicio. Y aquí tenemos un ejemplo directo del propio Lovecraft. En este pasaje de uno de sus cuentos, es evidente el miedo que le tiene a la diversidad cultural de Nueva York. No describe personas, describe una masa caótica, sucia, amenazante. Los deshumaniza por completo. Y aquí es donde todo conecta. El análisis crítico de su obra nos muestra algo, pues, bastante incómodo. Su famoso miedo a lo desconocido del cosmos estaba íntimamente ligado a su miedo a lo desconocido aquí, en la Tierra. El horror a lo otro en sus cuentos muchas veces no era más que un reflejo de su propia xenofobia y racismo. El monstruo no solo venía de las estrellas, a veces venía de los barrios inmigrantes. Sabiendo esto, la pregunta es, ¿qué hacemos hoy con este legado? Los autores modernos no lo ignoran, al contrario, lo confrontan y le dan la vuelta desde adentro del propio género. Ahora chequen cómo evoluciona esto. En su novela La balada de Black Tom, que es una reescritura de El horror de Red Hook, el autor Víctor Lavalle presenta este contrapunto brutal. Para su protagonista, un hombre negro en los años 20, un universo al que simplemente no le importa, sería un descanso, un alivio, comparado con un mundo humano lleno de odio y de malicia activa en su contra. Y esta línea del protagonista, Tommy Tester, lo resume todo. Al enfrentarse a sus opresores humanos, les suelta directamente: prefiero a Cthulhu antes que a ustedes, demonios, cualquier día. Con esto, la fuente del verdadero horror cambia por completo de lugar. Y con esa es la pregunta con la que nos quedamos. Este viaje por el horror cósmico nos lleva de las estrellas más lejanas a un espejo. Y nos obliga a preguntarnos si el verdadero vacío aterrador está allá afuera, en el frío y silencioso cosmos, o si está aquí mismo, en la crueldad que somos capaces de infligirnos los unos a los otros.